Durante esta charla vamos a revisar la anatomía de la columna lumbar, vamos a hacer la correlación con las imágenes en resonancia, en radiografía y en tomografía. Vamos a hablar de la nomenclatura discal lumbar mediante el abordaje con casos clínicos y vamos a describir unas estrategias que nos van a servir para interpretar estas imágenes. En cuanto al abordaje diagnóstico, es importante conocer la clínica del paciente y los antecedentes, porque de acuerdo con eso ustedes van a determinar si necesitan imágenes para valorar la columna del paciente. Si es un paciente que tiene antecedente de cáncer, que está inmunosuprimido, que ha perdido peso, que consume drogas endovenosas, que tiene infección urinaria, ahí va a haber una alta sospecha que haya un compromiso neoplásico o infección y en ese caso va a requerir estudio complementario con imágenes. Si, por ejemplo, es un paciente que tuvo un antecedente de trauma o es un adulto mayor que tuvo un trauma menor, que consume corticoides o que tiene osteoporosis, ahí también va a haber una alta sospecha de fractura y por lo tanto van a requerir apoyo con imágenes. Si por el contrario es un paciente que tiene incontinencia urinaria, que tiene debilidad de miembros inferiores progresiva o parestesia, debilidad en silla de montar, ahí va a haber una alta sospecha de que haya un síndrome de cola de caballo y también vamos a requerir el apoyo con imágenes diagnósticas. En cuanto al abordaje diagnóstico, tenemos diferentes modalidades. La radiografía es la modalidad ideal porque pues, es la que está más asequible, la que es más económica, la más rápida y les va a ayudar para brindarles información en el contexto de trauma o en un paciente con patología degenerativa. Tenemos la tomografía de columna que nos va a ayudar a evaluar la morfología, sobre todo la estructura ósea y que, por ejemplo, si van a hacer una cirugía les va a ayudar mucho para la planeación quirúrgica. La resonancia magnética es la modalidad de elección porque les va a brindar valoración anatómica, les va a dar información no solo con respecto a la anatomía ósea, también va a darles información con respecto al tejido nervioso, a las raíces, al líquido cefalorraquídeo, a la evaluación de los ligamentos y de los tejidos blandos. Por lo tanto, es la modalidad de elección para evaluar un paciente con patología de columna lumbar. Aquí les voy a mostrar un poco las secuencias que utilizamos en resonancia magnética. Entonces tenemos reconstrucciones en planos sagitales y en planos axiales, sagital T1, sagital T2, STIR, y cada secuencia les va a brindar una información importante. El sagital T1 o la secuencia con información T1 es una secuencia anatómica en la que ustedes van a poder ver la morfología de los cuerpos, la relación entre cada articulación, la señal de la médula ósea. La secuencia T2 la van a reconocer porque el líquido cefalorraquídeo se va a ver brillante y eso les va a permitir evaluar la señal de la médula espinal y las raíces espinales. Y aquí les quiero mostrar cómo se ven los discos normales, teniendo en cuenta el caso que acaban de presentar. Miren que los discos cuando son normales son de alta señal y en el aspecto medial presentan una línea que corresponde al núcleo pulposo. A medida que van teniendo cambios degenerativos, van a presentar cambios en su altura y en su señal porque van perdiendo líquido y se van deshidratando, como lo vemos acá en el segmento más inferior que se ven de mayor, más oscuros y de menor altura. Luego tenemos la secuencia STIR, que es una secuencia T2, miren que el líquido también es brillante, pero a diferencia del T2 convencional, miren que la grasita, aquí debajo de la piel del paciente, está oscura porque se suprime la señal de la grasa. ¿Para qué les va a servir esta secuencia? Principalmente para valorar ligamentos, tejidos blandos, edema de la médula ósea. O sea que es una secuencia que es muy útil en el contexto de trauma, de infección o si están sospechando un compromiso tumoral. En radiografía, siempre vamos a tener una proyección anteroposterior y una proyección lateral en la que van a evaluar la alineación de los cuerpos, que esté uno debajo del otro. Aquí en el anteroposterior pueden ver cómo las apófisis espinosas están una debajo de la otra. Podemos evaluar la altura de los cuerpos vertebrales, el espacio intervertebral, la relación de las articulaciones facetarias. En columna lumbar tenemos aquí nuestra proyección anteroposterior, lateral y adicional tenemos estas proyecciones que son oblicuas en las que vamos a poder ver las relaciones de las articulaciones facetarias, que las vemos aquí en esta localización. Y aquí van a poder ver algo que van a encontrar en la literatura, que es lo que describen como el perrito escocés. Y hace referencia a que la oreja del perro es el proceso articular superior del cuerpo vertebral inferior, la pata del perro corresponde al proceso articular inferior, el ojo es el pedículo
y el cuello del perrito es la pars interarticularis, que es un parámetro anatómico importante cuando quieren valorar casos de espondilolisis, porque si llega a haber una fractura de la pars interarticularis, ustedes van a ver el perrito con un collar. Ahora vamos a ver anatomía normal en columna lumbar. Entonces tenemos nuestras secuencias T1, T2, axial y reconstrucción sagital. Aquí tenemos los cuerpos vertebrales que tienen una morfología homogénea, simétrica, todos conservan su altura. Aquí hacia la superficie más anterior tenemos esta banda de baja señal que corresponde al ligamento longitudinal anterior. Luego tenemos posterior a los cuerpos vertebrales el ligamento longitudinal posterior, la grasa epidural, que es este compartimento que se ve brillante, y posterior a ese tenemos esta línea oscura, que es el ligamento amarillo. Aquí tenemos nuestra secuencia T2, miren el cono medular, las raíces de la cola de caballo, que normalmente deben estar flotando embebidas en el líquido cefalorraquídeo. Tenemos nuestros cuerpos vertebrales, los discos, aquí se ve más claro esa banda central que corresponde al núcleo pulposo, y aquí en las imágenes axiales podemos ver las articulaciones facetarias, el ligamento amarillo, y en esta secuencia axial T1 vemos la emergencia de la raíz. Aquí tenemos unas reconstrucciones axiales, nuevamente vemos el espacio epidural, que es la grasita que va a estar ubicada en el canal, rodeando el saco tecal. Aquí tenemos la apófisis transversa, el ligamento amarillo, que es esta lineecita de baja señal que vemos posterior al saco tecal, y en esta imagen de tomografía vemos nuestras articulaciones facetarias, la articulación costovertebral y el ligamento amarillo. Importante tener en cuenta la distribución de las raíces en columna lumbar. Recordemos que el cono medular usualmente termina a la altura de T12 L1, lo máximo aceptado es platillo vertebral inferior de L2, de ahí para abajo se considera una médula anclada. Miren la disposición de las raíces, cómo se ven flotando normalmente en el líquido. Y aquí les quiero hablar de la columna lumbar, cómo es la disposición de las raíces a medida que van saliendo, porque ellas se van a ir ubicando en una región que se llama el espacio subarticular. Entonces, este segmento está a la altura del E5-S1. La raíz que va a salir por el foramen va a corresponder a la del cuerpo vertebral que está por encima, o sea, en el E5-S1 va a salir la raíz de L5, y en el espacio subarticular se ubica la raíz que va a salir por el segmento inmediatamente inferior. Aquí lo vemos en el esquema, ¿no? Entonces, digamos que este fuera L5, este fuera S1, aquí entre el E5 y S1 va saliendo el E5, y aquí por debajo, pasando por el espacio subarticular, va a salir las raíces de S1. Y eso es importante tenerlo en cuenta cuando van a evaluar clínicamente a su paciente. Cuando vamos a evaluar imágenes en columna, importante hacer el conteo de las vértebras, como lo mencionó Teo. Recordemos 7 cuerpos cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares. Importante evaluar la alineación, si hay escoliosis, como en este caso, aumento de la cifosis, de la lordosis o signos de listesis. Miren estos casos, aquí tenemos un paciente, radiografía de columna cervical. Podemos ver que el cuerpo vertebral C4 está ubicado anterior con respecto al C5, tiene una anterolistesis en este segmento. Miren este otro ejemplo, un paciente que tiene pérdida de la lordosis normal de la columna cervical, tiene una rectificación de la columna cervical. En este otro caso vemos un aumento marcado de la cifosis torácica, que es a expensas de múltiples fracturas por insuficiencia en la unión cervicotorácica. Y en este otro ejemplo en columna lumbar, miren cómo hay aumento de la lordosis, hay una retrolistesis de L1 sobre L2, miren que el cuerpo de L1 se encuentra desplazado posterior a L2, y en el E5-S1 también hay una anterolistesis con desplazamiento del E5 anteriormente con respecto al cuerpo de S1. Veamos algunos ejemplos. Tenemos un hombre de 62 años con dolor lumbar, acá tenemos proyecciones anteroposterior, lateral, digamos que la altura de los cuerpos vertebrales está preservada. En la lateral un poco aumentada la lordosis, y miren que aquí en el E4 y L5 el cuerpo del E4 está desplazado anteriormente con respecto al E5, o sea, tiene una anterolistesis. Hacemos nuestras proyecciones dinámicas, que fue las que les mostró Teo para hablar de inestabilidad, y miren cómo en flexión, si la comparamos con la proyección en neutro, ese desplazamiento ha progresado, y miren cómo en la extensión ese desplazamiento corrige un poco. Eso nos habla de que es una articulación inestable. Miren la resonancia de este paciente. En este caso el paciente está acostado, entonces la anterolistesis sabemos que se mueve, entonces se ve
Si no se presta atención, puede incluso hasta omitirse, pero aquí la logramos ver, L4, L5, L4 desplazado anteriormente con respecto a L5. Y miren, cuando miramos la reconstrucción axial en ese nivel, vemos cómo hay una hipertrofia marcada de las facetas, y miren cómo hay proyectado líquido articular y engrosamiento del ligamento amarillo. Este caso se los traigo para hablar de la espondilolistesis. Recuerden que hay dos tipos, la tipo degenerativa, como la del ejemplo, que se asocia a una enfermedad facetaria bastante marcada, y la ísmica, que se va a asociar a lisis de la pars interarticularis. ¿Cómo la clasificamos? Radiológicamente la clasificamos de acuerdo a porcentajes, de al 25, al 50, 75 y 100%, y hablamos de inestabilidad cuando hay un desplazamiento de 3 a 4 milímetros o un cambio en la angulación mayor de 10 a 15 grados. En cuanto a la enfermedad degenerativa, también es importante conocer los conceptos de osteocondrosis y espondilosis. Osteocondrosis hace referencia a cambios en el disco y cambios en los platillos vertebrales con formación de osteofitos marginales y esclerosis. Aquí en esta radiografía entonces podemos ver cómo en el E5-S1 hay disminución de la altura del espacio intervertebral y los discos, los platillos vertebrales se ven ligeramente escleróticos. En esta tomografía podemos ver que en el E4, L5 y en el E5-S1 hay una marcada disminución de la altura del espacio, hay gas, que eso nos habla también de fenómenos degenerativos, es lo que describimos nosotros como fenómeno de vacío. Podemos ver también que hay marcada esclerosis de los platillos y formación de osteofitos. Estos dos ejemplos serían cambios osteocondrósicos. Cambios espondilósicos hacen referencia a la formación de osteofitos sin comprometer el disco. Entonces, por ejemplo, en esta resonancia, miren cómo acá se ven unas formaciones puntiagudas hacia el aspecto anteroinferior del cuerpo, pero miren que el disco conserva su altura y su señal normal. A diferencia de este otro segmento, donde podemos ver que el disco se ve más oscuro porque está empezando a tener cambios degenerativos, y este lo podríamos describir como cambios osteocondrósicos. Ahora tenemos este ejemplo, un hombre de 20 años con dolor lumbar que le pidieron la resonancia magnética para descartar espondilodicitis. Tenemos una secuencia sagital T1, T1 con medio de contraste, y el T2, miren que este tiene la grasita negrita, entonces es un T2 con saturación grasa. Y si prestamos atención, miren que en el E1 y L2 tiene edema de la médula ósea. Miren cómo se ve brillante el cuerpo vertebral, por eso esta secuencia es tan útil para contextos de trauma o infección. Cuando vamos a revisar las imágenes con contraste, esa misma zona realza, y el realce es un anillo concéntrico comprometiendo el platillo inferior del E1 y superior del E2. Y esto corresponde a un caso de un nódulo de Schmor agudo, que es una de las causas de dolor en los pacientes. ¿A qué hace referencia un nódulo de Schmor? Es una hernia intervertebral que se va a presentar con edema de la médula ósea en fases agudas, va a haber realce con el medio de contraste, e imaginológicamente la vamos a ver como un anillo concéntrico proyectado en los platillos del segmento comprometido. En cuanto a los cambios degenerativos, también es importante tener en cuenta los cambios que describen en la literatura como cambios Modic, pero es más fácil si los recuerdan fisiopatológicamente. Entonces, inicialmente, ¿qué vamos a tener? Edema de la médula ósea, que ya sabemos que lo vemos de baja señal en el T1, y miren cómo se ve en el STIR o en el T2 con saturación grasa, brillante. Luego ese proceso va a iniciarse un proceso de reparación en el que va a haber reemplazo con tejido graso, que va a ser los cambios Modic tipo 2, que se van a ver en el T1 brillante, en el T2 brillante, y en esta secuencia STIR, como sabemos que se suprime la grasa, se va a ver de baja señal. Y por último tenemos los cambios escleróticos, que es cuando ya hay un proceso de reparación en el que se va a ver oscuro en todas las secuencias. En cuanto a la altura y señal del disco, ya sabemos cómo se ve un disco normal. Entonces miren el disco brillante con su núcleo pulposo en el aspecto medial, y miren este disco en el E5-S1 que ya se ve más oscuro, y aquí traigo para mostrarles esta bandita brillante que tiene el disco, que la tiene el paciente del caso, y que corresponde a una fisura anular y es una de las causas de dolor lumbar en muchos pacientes. Existen dos tipos, la concéntrica y la radial, siendo la concéntrica la más frecuente.
Ahora vamos a hablar de los tipos de abombamientos discales y hernias discales. Inicialmente vamos a hablar con el abombamiento discal, que es una deformidad del disco en la cual el disco protruye más allá de los márgenes óseos. Pueden presentarse un abombamiento difuso o un abombamiento asimétrico. ¿Y cómo lo vamos a ver en imágenes? Este es el disco normal, miren que guarda su configuración normal, se mantiene dentro de los márgenes del hueso. Aquí arriba vemos un disco que está protruyendo, miren este componente que se extiende hacia el canal, ya este es un disco con un abombamiento difuso, y miren este otro ejemplo en el que el disco se puede ver cómo se está yendo hacia la izquierda, miren si comparan este espacio con el espacio en el otro lado, está marcadamente disminuido y este constituye un abombamiento asimétrico hacia la izquierda. En cuanto a la protrusión discal es una deformidad focal del disco que va a comprometer un área del 25 al 50%. ¿Y cómo la vamos a ver en imágenes? Vamos a ver una deformidad del disco con un margen romo, una base ancha. Y aquí es importante conocer la localización de las hernias discales, porque cuando hacemos nuestro reporte radiológico siempre les describimos en qué localización se encuentra. Pueden haber hernias centrales, como en este ejemplo, en el que se ve la hernia protruyendo hacia el aspecto central del canal. Pueden haber hernias foraminales, subarticulares y extraforaminales. Veamos este ejemplo, mujer de 40 años con dolor irradiado a miembro inferior derecho. Si vemos nuestras imágenes sagitales, podemos ver que la altura de los cuerpos vertebrales está preservada, que la alineación está conservada, pero cuando vamos al E4, L5 y L5-S1 podemos ver que ya hay unos cambios por deshidratación, los discos se ven más oscuros si los comparamos con los inmediatamente superiores, y en el E5-S1 podemos ver en la imagen sagital que hay una protrusión del disco hacia el canal. Cuando vamos a ver las imágenes axiales de estos dos segmentos, podemos ver que en el E4 y L5 el disco se encuentra deformado, se sale de los márgenes del hueso, tiene un abombamiento discal en esta localización. Miren las facetas cómo se ven un poco aumentadas de tamaños por cambio hipertrófico y el ligamento amarillo se ve engrosado. Y en el E5-S1 podemos ver que hay una deformidad focal del disco que se está ubicando en el espacio subarticular y como ya sabemos lo de las raíces, sabemos que aquí le debe estar comprimiendo la raíz de S1, que es la que va a salir por el segmento inmediatamente inferior. Este paciente tendría un abombamiento discal L4-L5 con una protrusión discal subarticular derecha en el E5-S1. En este otro ejemplo, hombre con dolor en el miembro inferior derecho, nos vamos a nuestra imagen sagital, el E4, L5 y el E5-S1 tienen una señal anormal, miren que el disco en el E5-S1 tiene un componente que se está migrando hacia inferior o en sentido caudal, y cuando vamos a ver las imágenes axiales, podemos ver a la altura del E5-S1 la deformidad del disco con la protrusión discal, pero si nos vamos un segmento inmediatamente inferior, podemos ver que todavía hay disco en ese segmento. Esto constituye un ejemplo de una extrusión discal subarticular derecha, como la vemos acá, que está migrada caudalmente. Las extrusiones discales también son deformidades del disco, se caracterizan por tener una base angosta, comprometen del 25 al 50% del área del disco y pueden tener migración caudal, como la de nuestro ejemplo, o migración cefálica, como la vemos en este otro ejemplo. Ahora veamos este otro caso. 38 años, dolor lumbar, tenemos proyección AP y lateral de la columna lumbar, vemos que la altura de los cuerpos vertebrales está preservada, la alineación está conservada, llama la atención que está un poco rectificada la lordosis y cuando nos vamos a ver los espacios, el E5-S1 está más disminuido. Hacemos la resonancia y podemos ver que el E5 y el S1 sí tiene un abombamiento discal, pero en el E4 y el E5 tiene unos hallazgos más llamativos. Miren que tiene esta protrusión discal. Acá podemos ver la imagen axial en ese segmento, el disco está deformado, tiene un abombamiento discal, miren que no es ahí la protrusión focal como lo vimos en los ejemplos anteriores, este se extiende hacia la región subarticular, foraminal y extraforaminal y está brillante por cambios inflamatorios agudos. Y llama la atención, miren en el sagital, este componente que está flotando dentro del canal, que no tiene continuidad con ese disco,
y que cuando lo vemos en las imágenes axiales está proyectado hacia el espacio subarticular del lado derecho. Este es un caso de un secuestro que hace referencia a una extrusión discal con un componente que pierde continuidad con el disco y que se puede ubicar en cualquier localización en sentido cefálico o caudal y puede generar compresión radicular. En cuanto a la artropatía facetaria, la vamos a ver en las diferentes modalidades de imágenes. En radiografía las vamos a ver con los cambios escleróticos. Y en tomografía vamos a ver la hipertrofia facetaria, la formación de los osteofitos, la pérdida de la amplitud del espacio articular, y en resonancia magnética también vamos a poder ver la hipertrofia facetaria, el engrosamiento del ligamento amarillo y el líquido intraarticular, que nos va a hablar de una artropatía facetaria moderada. Y finalmente les traje este caso para que hagamos el ejercicio de resolverlo todos juntos. Entonces es un señor con dolor lumbar. Acá tenemos imágenes sagitales y axiales de cada segmento. Cuando revisamos la imagen sagital, ustedes ya pueden ver que la columna está rectificada, no tiene la lordosis lumbar. La altura está conservada, pero miren que todos los discos tienen pérdida de la altura y de la señal en la secuencia T2. El cono medular está a una altura normal, pero llama la atención la disposición de las raíces. Recuerdan que les comenté que las raíces deberían verse flotando, libres dentro del líquido. Estas se ven todas aglomeradas, agrupadas, sobre todo en estos segmentos L2, L3 y L3, L4. Miren, acá tienen una apariencia tortuosa e irregular. Cuando nos vamos segmento por segmento, en L1, L2, podemos ver que tiene el abombamiento discal. Miren la línea brillante que tiene hacia la superficie anterior, o sea, tiene una fisura anular asociada. En L2, L3, miren aquí, comparen el lado derecho con el lado izquierdo. Tiene una protrusión discal foraminal derecha. Acá se ve el disco ocupando el espacio foraminal. Y en L3, L4 y L4, L5 tiene abombamientos discales. Miren el disco que se sale de los márgenes óseos, se extiende al canal y que adicionalmente se asocia con artrosis facetaria, engrosamiento del ligamento amarillo y sobre todo en L3, L4 está generando una importante estenosis del canal. Y esto constituye un canal lumbar estrecho multifactorial. En conclusión, la historia clínica, los antecedentes del paciente son información clave porque con eso ustedes van a determinar si el paciente necesita o no imágenes. Ya conocemos la anatomía discal, cómo se habla la nomenclatura, que es una protrusión, que es una extrusión, que es un secuestro, cómo se ve la artropatía facetaria. Recuerden que la tomografía les brinda información útil en cuanto a planeación quirúrgica, pero que en general la resonancia magnética es la modalidad ideal para evaluar un paciente con patología lumbar.